dar comienzo formal y oficial a esta tertulia de lunes 7 de julio de 2025. Voy con los saludos. Miguel Bresner, ¿cómo andas, Miguel? ¿Todo bien? Todo bien, buenos días para todos. De los que está él exultante, contento. Muy contento. Ganamos un campeonato que no vale nada, pero siempre es lindo ganar. Ese es el típico campeonato. El intermedio es el típico que si perdés, ¿no, Martín? Yo te doy argumentos. Si perdés, decís, no, ¿qué le importa el intermedio, no? No vale nada. Y si ganás, sacás carpeta, ¿no? Yo no voy a emitir comentario. Bueno, ahí queda de capa caída Martín Moraes. El buen humor que manejo los lunes no se condice con esta discusión. No pasa por ahí. A las gurisas ahí. Bueno, hubiera venido, si perdíamos estaba igual, o sea, de contento, hoy día divino, no sé. No, por supuesto. Mi prime son los lunes y los viernes, por algún motivo. Está, bien. Hay lunes y lunes, ¿no? Está, bien. Está. Casilda Echevarría, ¿cómo andas, Casilda? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Yo, como me enteré acá, es cierto que soy bolsa, pero no me afectó. Mucho. No llegaste ni... Ahí está. Y Amira Fagundes, ¿cómo andas, Amira? ¿Todo bien? Muy bien, con energías recargadas después del finde, por suerte. Vos no le diste mucha bolilla al clásico, pero... No, soy de ese pequeño porcentaje uruguaya que el fútbol le va y le viene, y fue como, bueno, hay clásico, voy a hacer otra cosa. Perfecto. El planetario ahí. Perfecto. Hermoso. Bueno, vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. Por primera vez, Uruguay participa como país invitado en una cumbre del Foro BRICS, que este año celebra su edición 17 en Río de Janeiro, bajo la presidencia de Brasil. El presidente Yamandu Orsi fue recibido por su par, Luis Ignacio Lula da Silva, y se sumó a las sesiones plenarias que entre ayer y hoy abordan temas como el multilateralismo, las finanzas globales y la gobernanza de la inteligencia artificial. La cumbre tiene lugar en un contexto internacional convulso, marcado por las tensiones comerciales impulsadas por Donald Trump, los conflictos en Ucrania y Oriente Medio y la presión creciente por reformar el orden mundial. Pero el encuentro también se da con ausencias notorias. No viajaron a Río de Janeiro ni el presidente ruso Vladimir Putin ni el líder chino Xi Jinping. El grupo BRICS, inicialmente integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se expandió en los últimos 2 años y hoy incluye también a Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia e Irán. En conjunto, el grupo BRICS representa cerca del 40% del PIB mundial y casi la mitad de la población del planeta. Aunque la diversidad interna ha dificultado la búsqueda de consensos, el grupo se proyecta como la principal plataforma del sur global para cuestionar el predominio de Estados Unidos y los países occidentales. Así que, en ese marco, la participación de Uruguay como invitado despierta quizás varias preguntas. ¿Puede este vínculo de alguna forma generar nuevas oportunidades comerciales, financieras, de estrategia geopolítica y de inserción internacional? ¿Hay riesgos geopolíticos al mostrarse cerca de países como China, Rusia, Irán? Bueno, a ver, los escucho. ¿Quién quiere abrir? ¿Casilda, querés decir? Dale. Bueno, yo en primer lugar creo que el presidente Orsi concurrió simplemente por no despreciar una invitación del presidente de Brasil. Creo que en sí el hecho de ir no configura ningún riesgo. Lo que sí me parece es que no sería bueno que nos integráramos a los BRICS de ninguna manera, porque hay países ahí con los cuales no tenemos ninguna vinculación de ningún tipo. Pero concurrir o ir, hacer un vínculo con algunos de los países que nos pueden interesar en comercio bilateral, no me parece una cosa, digamos, censurable. Y además considero que en lo que sucedió, que las declaraciones que se hicieron fueron bastante suaves, digamos, con lo que se podía esperar al no ir 2 de los grandes, digamos, y haber mandado solamente a los segundos. Creo que también fue bastante inocua la reunión en sí misma. O sea que en conclusión yo considero que haber ido para no despreciar una invitación del presidente de Brasil no configura ningún problema en sí mismo, sí sería integrarnos a este grupo de países que de ninguna manera lo haría porque nos confrontaría con Estados Unidos y la Unión Europea.
Casilda mencionaba las expresiones, ¿no? Lo que se señala como parte de la reunión. Bueno, el comunicado del Grupo BRICS expresó una seria preocupación por el aumento de aranceles unilaterales, aunque sin mencionar expresamente a Donald Trump, y pidió el cese al fuego inmediato en la Franja de Gaza, ¿no? Por ejemplo, dice el comunicado, expresamos una serie de preocupaciones con el aumento de las medidas arancelarias y no arancelarias unilaterales que distorsionan el comercio. Esto lo señala en la declaración de la cumbre. Y sobre la guerra en Medio Oriente, por ejemplo, pide un cese al fuego inmediato, permanente e incondicional y una retirada completa de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza, a la vez que apela a la solución de 2 estados para el conflicto palestino-israelí. Y por otro lado también señala que condena los ataques militares contra Irán, miembro del grupo desde 2023, según se expresa en la declaración. A ver. Yo creo... La primera impresión que me dio todo este tema es un libro de García Márquez, Macondo, algo de ese estilo. En la mitad del lío que estamos viviendo, me parece sumamente interesante que hay gente que crea que debe existir el multilateralismo. Me parece bien, pero me parece que es como cuando estás ahogando en el océano, estar pidiendo alguna cosa, que quiero ver el canal tal de tal lado. Esa es la sensación que me dio. O sea, me parece muy válido lo de Lula de querer impulsar el multilateralismo. A ver, no me cabe la menor duda que si te invitan a cualquier reunión de cualquier grupo, sea el Pacífico, el Atlántico, la OTAN, lo que quieras, Uruguay debe ir si tiene con quién hablar, si tiene con quién mejorar sus relaciones. Los BRICS originales son todos países muy fuertes y, digamos, Sudáfrica, India... son países que no sé cuánto comercio tenemos ni cuánta relación, o sea que me parece bien ir. Ahora, en este mundo en que lo de las tarifas viola una cantidad de tratados, de reglas, de cosas, que se está cayendo todas las normas generales por las cuales se respetan ciertas instituciones, el mundo, o sea, me resulta extrañísimo que haya un BRICS en este momento. O sea, yo entiendo que está tratando de salvarse, pero al mismo tiempo está tratando de salvarse como institución. Los dos dueños de la pelota no van. O sea, porque... Uno se cuida de salir porque puede... No, él no puede ir porque va preso. Porque puede quedar preso, y el otro... Hablando de Putin, ¿no? Y el otro porque debe decir las 30 horas de vuelo o 20 horas de vuelo que hace. O sea, sí. Me resulta... Había un debate si eso no debilitaba un poco, ¿no? Bueno, a los BRICS, ¿no? Estando sus dos principales países, obviamente. Y me da la sensación de que todos los agregados que tiene el BRICS también... son países muy raros. Entiendo que tiene peso, pero así como en su momento cuando era la Unión Soviética y Estados Unidos y apareció la tercera vía, el tercer mundo, los países que trataron de juntarse para hacer política, ojalá salga algo. Yo no estoy en contra. El banco del BRICS tiene muchísimo dinero para invertir y ojalá podamos conseguir créditos buenos sin grandes condiciones. Simplemente me resultó muy extraño. También las declaraciones me resultaron bien del estilo, o sea, el cese incondicional de la guerra, y no habla de los rehenes. O sea, cosas básicas, pero entiendo los líos que hay de tener a Irán dentro de los socios del BRICS. Entonces, pero esas son parte de, digamos, de las declaraciones por la galería, yo le diría, que hay que decir y hay que tener. Simplemente, digamos, creo que hay que aprovechar repito, lo comercial, pero me suena como algo rarísimo lo de que en este momento de la reunión del BRICS, que el presidente de la India haya ido a Brasil. O sea, me parece increíble. En este momento están todos negociando con Estados Unidos que le bajen los aranceles y no hacen una declaración fuerte de nada porque tienen miedo que la venganza de Trump sea el doble. Entonces, ¿viste lo que puso ya, no? Ayer de noche, aunque la declaración del grupo BRICS decía yo, no nombra a Estados Unidos, Donald Trump respondió en sus redes sociales, como hace habitualmente, que dijo a cualquier país que se alinee con las políticas antiestadounidenses de los BRICS, se le cobrará un arancel adicional en mayúscula del 10%. No habrá excepciones a esta política. Pero por eso digo, sabiendo eso, te metes en una reunión
antes que para no decir nada, para que el otro te amenace, para que igual no hay manera que hagan un bloque de todos estos contra Estados Unidos, cada uno está tratando de negociar por su lado. No sé, me resulta extrañísimo. Eso, que están negociando. Todos. Claro. Todos están tratando, entonces me resulta como hipócrita, no sé cómo decirlo, o sea, entiendo la necesidad de Lula de tener su agenda y de empujar y admiro porque él cree en eso, no es que él lo está haciendo, o sea, él cree en eso y está bien que crea en eso, simplemente, viste, como cuando estás en retirada vas perdiendo 5-0 y pensás que vas a hacer un cambio y darlo vuelta faltando un minuto, esa es la sensación futbolera que me da esto. Todo te lo vincula al fútbol, Martín. A mí yo no soy analista internacional ni de acá ni acá ni en Rivera, pero hay algo de lo que decían los compañeros que a mí me parece como esencial para entender cómo tiene que ser el actuar del Uruguay frente a cualquier tipo de invitación de este estilo. Yo intento ponderarlo siempre en base a lo que es el interés nacional. Y a esa premisa grande que tiene que tener el Uruguay en cuanto a sus relaciones diplomáticas, que es bregar por el bienestar de los uruguayos, y eso implica muchísimas cosas en términos internacionales, no necesariamente alinearse con unos y no alinearse con otros, sino que también implica tener ese juego de cintura que te permite estar en algunos lugares y estar en algunos otros lugares sin la necesidad de generar un compromiso fervoroso con esos lugares en donde estás. Entonces, a mí me parece que si el presidente de la República Oriental del Uruguay fue invitado a una reunión de los BRICS, y me parece interesante que vaya, me parece interesante que hable con jerarcas de distintos países, y me parece súper interesante que intente abrirle puertas mercantiles al Uruguay en el mundo, y por sobre todo si son puertas a las que el Uruguay no accede de forma natural, digamos, como pueden ser las de Brasil, por mencionar algún país. Entonces eso me parece súper interesante. Después, en línea con lo que decía Casilda, a mí me parece que no tiene que implicar una integración al bloque. Que no está planteada, ¿no? No está planteada, pero... ¿no? Yo lo planteaba por el lado de si solo por el hecho de ir, teniendo en cuenta los países que están al lado, bueno, eso consideran que podía ser o no perjudicial para Uruguay. Yo lo mencionaba más que nada por eso, porque he visto la postura de algunos analistas que decían que no es conveniente para el Uruguay tener demasiado acercamiento, y más en este contexto en el que el Uruguay está negociando un paquete de cosas importantes con la Unión Europea, por ejemplo, y en este contexto en el que, bueno, el mundo está, como decía Miguel, muy cambiante, es como de cierta forma incierto, y donde sí hubo una invitación que a mí me parece interesante para el interés nacional, que no implica esto que es una adhesión al bloque, es fue en base a las declaraciones de Dilma Rousseff, que es la presidenta del Banco de los BRICS, en donde le ofrece al Uruguay crédito, bueno, con distintas finalidades, no solamente con infraestructura. Entonces, viendo el balance de lo que de lo que van a hacer estos próximos años, en donde la economía del Uruguay no va a despuntar en gran crecimiento como sí lo hizo en otros años anteriores, que el Uruguay esté vigente en el mundo, posicionándose y buscando distintos tipos de medios de financiación y abriendo puertas económicas, a mí me parece buena cosa, siempre y cuando se respete esto de tener el vaivén necesario, el juego de cintura, para no comprometerse con unos en detrimento de otros, sin olvidarse nunca de lo que tiene que ser lo más importante, que es el interés nacional. A nosotros no nos interesan los amiguismos ideológicos en ningún lado, a nosotros nos interesa que los uruguayos estén bien. Sí, capaz que algún comentario, como yendo un poco hacia atrás, me parece bastante importante el hincapié o el relanzamiento que ha hecho Lula de las relaciones regionales e internacionales en general, donde se nota que hay un trabajo y una necesidad de poner en agenda de que hay otras formas también de relacionamiento de los países, que tienen que ver esto de el
lateralismo, perdón, de poder cooperar entre los países, de que haya una ayuda mutua, de que haya un beneficio mutuo, en contrapeso a algunos bloques que en realidad se han beneficiado ellos y que han dominado nuestras economías, que han hecho saqueos de recursos naturales y creo que esta nueva forma también de pensar las relaciones internacionales que viene dando Lula, que ya con la fundación de los BRICS ya hace más de 10 años y ahora con la presidencia, tiene que ver eso, con el poder relanzar también en la región y pensar qué otros países se pueden sumar. Chile también asistió, si no me equivoco, como invitado. Creo que en su momento otros países también de Latinoamérica han asistido como invitados, y tiene que ver con un poco eso, de pensar un marco, un bloque más amplio también de lo que se constituye hoy como los BRICS, que puedan generar este tipo de negociaciones con algunos acuerdos también políticos. Bueno, por ejemplo, hay un tema ahora que tiene que ver con la atención del cambio climático y poder financiar esa estrategia, de poder atender las enfermedades desatendidas, de poder hacer hincapié en la salud y un montón de otras cuestiones que también estuvieron en la agenda, así como bueno, esto de la defensa de la paz y poder generar acuerdos para el cese del ataque de Israel en Palestina. Creo que hay un montón de otras cuestiones que no tienen que ver solo con lo económico, sino también con pensar una alternativa de mundo en este momento que está todo tan turbulento, que me parece que ahí aparecen los BRICS como bueno, como países sí que se cuestionan las cosas como están dadas y que dicen, bueno, tenemos que repensar las cosas y hacerlo también a nuestros intereses. Y obviamente que la cuestión de Uruguay allí y pensando en, bueno, cómo con nuestra soberanía podemos, primero que nada, también fortalecer nuestras alianzas y nuestros mercados. Por ejemplo, el mercado asiático para Uruguay es algo que ha presentado muchas barreras y que actualmente se está acercando, y acá hay países de Asia. Entonces, Uruguay en el mundo está creando un sello y me parece importante que en estos ámbitos se puedan dar ese diálogo, que pueda Uruguay mostrar sus capacidades y que eso también le permita adquirir inversiones, adquirir préstamos, por ejemplo, con los bancos. Entonces creo que abre oportunidades el BRICS. Obviamente que está todo como tan revuelto y estamos a tan pocos días también de que se cierre el plazo de negociación con Estados Unidos que no queda claro hacia dónde va, pero me parece que hay que seguir atento a este bloque, cómo sigue creciendo, cómo se sigue fortaleciendo, porque también es bastante nuevo, digamos. ¿Te quedó algo más, Casilda? No, simplemente a mí a veces me parece un poquito ingenuo creer que esa cantidad de países tan dispares desde todo punto de vista puedan lograr acuerdos en situaciones de todas las que hemos hablado, de los conflictos bélicos, del medio ambiente, de lo que sea, del hambre, de la educación, de lo que sea, porque tienen conceptos distintos. Entonces no creo mucho, yo en eso estoy con Miguel, no creo en ese multilateralismo. Mucho más me parece que haber ido y hablar de a uno con países que nos puedan interesar desde el punto de vista comercial, sí estoy de acuerdo. Pero no creo en esa unión. Incluso los BRICS están pensando en tener, sobre todo Brasil, una moneda única. Una locura. Entre todos esos países con unas diferencias sociales, económicas, políticas, de intereses, de todo, tan diversos, es impensable que haya nada más que la idea de oponerse, como sí también lo dicen, a Estados Unidos, a la Unión Europea, a los organismos internacionales ya establecidos. Entonces lo veo más como un grupo que va al choque y no un grupo que realmente tiene intereses comunes, pasibles de organizarse en forma conjunta para lograr políticas y moneda comunes. Yo creo que Uruguay tiene que ser astuto, no tiene que ponerse a discutir el BRICS. El BRICS es escuchen, es un dato, pero estamos pensando Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica,
Irán, Arabia Saudita. Un melange más complicado que eso creo que es imposible encontrar, porque no es ni progresista, ni reacción, o sea, es de todo. Entonces yo creo que como país chico la astucia es meterse y tratar de sacar lo que se pueda sacar. Ojalá el BRICS tenga fondos para lo que Estados Unidos está retirando, que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que ver con la ayuda internacional, una cantidad de cosas, ojalá haya. Y bueno, mucha gente dice que lo que Estados Unidos está haciendo ahora está abriendo las puertas a China para que haga su política exterior y su política comercial, influenciando en países. Lo único que me preocupó es, digamos, mirando la declaratoria y todo eso, es el tema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no se puede discutir en base a BRICS, Estados Unidos y cosas, tiene que discutirse mucho más profundamente, y la gobernanza... No es por ahí, no es en ese ámbito, decís. No la veo, no veo entre países democráticos y países totalmente tiranos, la discusión es totalmente distinta. O sea, la libertad individual no es la misma en Arabia Saudita, en Irán, en China o en Brasil. Entonces, me da la sensación de que hay que mirarlo de costado y decidir si lo que deciden es interesante. Veremos si algo de eso se puede o no aplicar, pero no adherir, porque el tema de inteligencia artificial en manos equivocadas ya de por sí es un tema álgido. Y la gobernanza y todo eso me resulta difícil que esos países sean los que, como me resulta muy difícil que sea Estados Unidos, Google, Microsoft los que deciden cuál es la gobernanza. No es que estoy eligiendo, simplemente creo que ahí hay un tema bastante más complicado y hay que ser cuidadoso, ¿tá? Pero si nos dan un crédito para transformaciones energéticas o le dan a otros países, o sea, no se olvide que con el Dodge de Trump, una cantidad de plata que iba para esta región se acabó. O sea, ayuda internacional se acabó de la noche a la mañana. Sí. O sea, no se hace ni idea lo que es en los países de Centroamérica, gente que recibía para vacunas, para esto, para lo otro. Y si aparece otro que puede ayudar. En África, por ejemplo. Sí, en África, pero en África y en Centroamérica, no, eso. Entonces, si aparece otro que quiere estar, bienvenido sea. El tema es ¿qué hay de contrapartida en todos esos créditos? Lo mismo, ¿no? Que había de contrapartida en otros lados. Sí, va a haber dependencia. Sí, por eso. Pero entre que reciban vacuna y no reciban vacuna, hay que elegir. O sea, y durante años... Sí, pero mirá que tenés cada país ahí adentro que... si tenés que transar en cosas, sí, es bravo. Actualmente uno depende, o sea, si uno hace acuerdos, el otro ingiere, incluso de la forma en la que nos educamos, en la forma, o sea, en un montón de cuestiones. Entonces me parece que Uruguay tiene que avanzar, obviamente, en acuerdos que beneficien el cambio de su matriz productiva, esto que también que traía Miguel, pero que respete profundamente la soberanía nacional, bueno. O sea, que ponga en centro la vida de las y los uruguayos, y cómo también... la riqueza que tiene Uruguay puede aportar también al beneficio del resto del mundo. O sea, nuestro país produce alimentos que para 12 millones de personas. Y igualmente hoy en nuestro país el 22%, o capaz que ya más, de los niños tienen hambre. Y así en un montón de países que podríamos enumerar las desigualdades que hay y cómo nuestro país puede, a través también de la riqueza natural que tiene, aportar a que haya alimento en otras partes del mundo que hoy en día hace falta. Entonces creo que los acuerdos no solamente tienen que ver con el beneficio mutuo, sino el beneficio propio, sino también con el beneficio mutuo de los otros países que nosotros también podemos colaborar, que somos un país pequeño pero que tiene algo también para aportar diferenciado. Sí. Martín. A mí hay algo en alguna de las afirmaciones, más que nada de la primera vuelta, que me quedó sonando, sobre todo en esto de que en los BRICS hay países que se cuestionan las formas de soberanía o algo por el estilo. Y yo creo que ahí hay países que lo primero que se tienen que cuestionar es el respeto al derecho internacional. Y sobre todo nos tiene que interesar a nosotros, que somos un país chico, que tiene muchísimo valor para agregar, y que el único resguardo para los países chicos en el mundo es el respeto al derecho internacional, que está como muy vapuleado en estas últimas semanas, en estos últimos
últimos meses, si se quiere, generando así como un contexto de bastante incertidumbre. Después, por otro lado, Era, por ejemplo, acá Ariel desde la audiencia decía, me sorprende que ninguno cite que en los BRICS está Rusia, un país imperialista e invasor que está masacrando a Ucrania y su población civil en particular. Eso sí, los BRICS no se olvidan de Gaza, dice. Todo eso ya desacredita al grupo de países que lo integran. Bueno, pero nombramos a Irán también y a China. Exacto. Y a todos, o sea... Pero que vamos otra vez a hacer la discusión de quién integra las Naciones Unidas. A mí lo que me pasa con esa discusión de señalar a algunos países y a otros no, y afianzarme con bloques en función de quienes los integran, a mí no me gusta, porque yo soy uruguayo, yo soy nacionalista, a mí me interesa lo que nos pueda hacer bien. Después, si tengo que armar una embarcación con ganado o con carne para un bloque y para el otro, lo hago al mismo tiempo, si quieren. En comercio no hay enemigos ni enemigos, me parece que se puede embarrar como mucho la discusión si empezamos a señalar a unos y a otros, pero me parece importante esto de resaltar el respeto al derecho internacional, porque es el único garante que tiene por sobre todo los países chicos en el mundo. Y después, otra cosa, me parece, yo estoy de acuerdo con Miguel, creo que hay que ser astutos en este sentido y encontrar puertas que le puedan agregar valor a nuestro mercado, sobre todo. También un poco lo mencionaba en la primera intervención, que es esto: el Uruguay va a empezar a transitar una meseta económica, de una economía planchada que no va a crecer a pasos agigantados como creció en otro momento, y eso nos va a implicar empezar a tener otras puertas de ingreso que no solamente son los de los que tenemos hoy. Y yo creo que ahí pueden haber varias puertas de oportunidad. Algunos de estos países nos compran lácteos, otros nos compran carne. En este bloque está Brasil, que es un gran socio comercial para muchísimos productos. Lo que sí también es cierto que hay países que son súper productores de un montón de cosas, y eso nos tiene que preocupar en la medida en la que las relaciones comerciales avancen. Nosotros no podemos ser tan ingenuos de permitir que todos los productos chinos entren a Uruguay. Existe una sobresaturación y la producción nacional quede relegada. Bueno, ahí creo que se enmarca en esto que decía Miguel: hay que ser astutos y negociar cada cosa caso a caso y pico a pico con cada uno de los países. Acá Agustín desde la audiencia dice, ¿usted negaría la invitación de sus dos mayores socios comerciales? No, ¿verdad? Manera. Fin de la discusión. Por eso. Tampoco negaría la invitación de alguien que no es un socio comercial porque es un potencial socio comercial. Siempre y cuando no sea un país que realmente sea opuesto a lo que son nuestras creencias básicas de democracia y republicanismo. Brasil nos lleva a un lugar de oyentes donde nosotros podemos tener algún intercambio comercial y no político con determinados países que nos puedan interesar, y eso es lo que yo digo que justifica el viaje de Orsi. Si fuéramos de la mano de algún otro que no fuera democrático, que no fuera republicano, que fuera una dictadura cruenta con su gente, ahí me parece que no debiera ir aún cuando lo invitaran, pero no fue el caso. Me parece bien que haya ido. Además creo que lo que va, por lo que salió en la prensa, las reuniones que tuvo y las conversaciones que tuvo justamente fueron de este orden comercial.